Muy buenos días, yogis, divinis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast en Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar de la meditación. Igual que os digo muchas veces que el yoga no son las posturas solamente, la meditación no solo es calmar la mente o reducir el estrés, no es solo relajarnos. De hecho, va mucho más allá. Yo hoy quiero hablaros de eso, de la meditación como lo que es, como el camino de autoconocimiento y de crecimiento personal, de conexión profunda con uno mismo, que realmente es. Porque muchas veces empezamos a practicar, pues eso, porque queremos relajarnos, queremos dormir mejor y empezamos a encontrarnos con cosas que nos cuestan un poco más. Hoy vamos a hablar de ese tema. Pero antes, como siempre, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal de yoga adaptada a tus necesidades con una guía clara y, lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi. Bueno, ¿y qué es entonces la meditación? Pues me pasa muchas veces con los alumnos que propongo meditaciones un poco más largas. A veces meditamos al final de la clase y son solamente unos minutos, pero cuando hacemos meditaciones más largas de media hora, de 45 minutos, ahí cambia la cosa, ¿no? Entonces al final de la clase muchas veces los alumnos me dicen, pues es que no he podido parar de pensar, he tenido todo el rato la cabeza llena, yo no sirvo para esto no es para mí, o incluso que se han agobiado, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta realmente de que están empezando a vislumbrar lo que es la meditación. Porque cuando nos sentamos a meditar, ¡ay! El silencio, cómo puede llegar a incomodar. Cuando es un ratito corto, bueno, pues lo pasamos, ¿no? Es como lo paso ahí, como sea, venga, me queda poquito y enseguida pita el temporizador y ya está, ¿no? Pero cuando ya estamos un ratito, eso es un reto, porque el silencio deja a la luz lo que hay dentro. El silencio se convierte en un espejo de lo que tenemos dentro de nosotros. De cosas que normalmente tapamos con ruido, con actividades, con pantallas, con prisas, con mil cosas, ¿no? Nos evadimos de todo eso. Pero claro, cuando no tenemos más remedio que estar ahí sentados en contacto con ello, pues pasan muchas cosas, ¿no? Hay muchas personas que se sienten incómodas y por eso, de hecho, hay mucha más gente que practica asana, las posturas de yoga, que la meditación. Pero es que ese momento es oro, es el punto de partida para entrar en contacto realmente con quién somos nosotros, qué hay dentro de nosotros. Bueno, esto que muchas veces se dice, ¿no? Encontrarme a mí mismo, ¿qué es esto tan abstracto de encontrarte en ti mismo? Pues si yo estoy aquí, ¿no? Pues saber qué hay dentro de ti. Normalmente estamos hacia afuera todo el rato, pero ¿qué hay dentro? Y ahí es cuando surge lo de, no, esto no es para mí, es que a mí la meditación me pone nerviosa, son cosas muy típicas que me dicen los alumnos. Y es que la mente es maravillosa, pero también nos pone trampas, porque se pasa la vida creando historias. Nuestra mente está todo el rato, o ya sabes, o está en el futuro o está en el pasado, y normalmente pues está creando pues, sus pensamientos, sus historias, y se monta unas historias sobre quién somos. Nos pone etiquetas, nos compara con los demás, va buscando seguridad, refuerzo, validación. Y lo hacen los demás, en lo que tenemos, en el éxito o no, en qué piensa este o aquel. Pues esa voz interior que tenemos ahí que nos dice, pues yo soy así, esto me gusta, esto no me gusta nada, esto no puedo con ello, esto no es para mí, ¿no? Esto no sé si lo he hecho bien o fíjate que mal lo hizo el otro. Todo eso es nuestro ego, ahí hablando. ¿Y cuál es el problema? Porque el ego no es un problema. El ego hay que entenderlo. Y siempre digo que hay que hacerse amigos del ego, porque va a estar con nosotros toda nuestra vida, mientras seamos humanos, así que más nos vale. Pero pasa una cosa que es que nos confundimos. Confundimos el ego, que es ese personaje, esas etiquetas que nos ponemos,
lo confundimos con nuestra verdadera esencia. Creemos que nosotros somos eso. Es como una especie de personaje que nos hemos creado para interactuar con el mundo. Y esto en yoga se le llama Maya. Maya es el velo de la ignorancia, se le llama. No es ignorancia de que no sepamos, de que no hayamos estudiado, de que seamos ignorantes en sentido intelectual, sino de que, como te decía, confundimos este personaje que interpretamos de alguna manera, aunque no nos demos cuenta porque nos hemos identificado con él, lo interpretamos todo el rato. Yo ahora mismo estoy interpretando el personaje de una profesora de yoga que hace un podcast, por ejemplo. Entonces, bueno, ese personaje necesario, es el que nos ayuda a interactuar con el mundo. Lo hemos ido construyendo desde chiquititos. Venía un estímulo, creábamos una reacción a eso y aprendíamos que eso tenía que ser así y que yo tenía que actuar de esa manera. Y ese es el personaje que se va construyendo. Entonces llega un punto en el que eso lo hemos hecho nuestro de tal manera que pensamos que somos eso. Eso es Maya, esa es la ignorancia. Creer, identificarnos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, juicios, expectativas. Pero en realidad todo eso pues son cosas que van y vienen. Date cuenta, las emociones cambian, tu cuerpo cambia, tu forma de pensar cambia. Entonces, el problema no es el ego, sí que nos olvidamos de que no somos eso. Entonces, la meditación lo que nos ayuda es a soltar esa trampa, a darnos cuenta de esa trampa y a ver con claridad, a levantar ese velo que nos tapa y que no nos deja ver bien, ese velo de la ignorancia que hablábamos antes, y reconocer pues, los patrones repetitivos, los miedos que tenemos, las creencias limitantes, los juicios. ¿Para qué? Pues no solo para incomodarnos mientras estamos sentados en la postura de meditación, sino para poder liberarlos, para poder soltarlos. Y ahí es donde entra lo que te decía al principio del autoconocimiento. En yoga se le llama Svayaya. Svayaya es el estudio del ser, sería más o menos la traducción. ¿Y qué es el ser? Pues el ser sería esa esencia verdadera, lo que yo soy. Si no soy ese personaje que hemos dicho, ¿qué soy? Pues soy quien observa, quien es impermanente. Hemos dicho que el cuerpo cambia, los pensamientos cambian, las emociones cambian, pero la esencia no cambia. ¿Quién soy yo en esencia pura? Eso no cambia. Entonces, para saber quién soy yo en esencia pura, tengo que saber qué no soy. Y la meditación nos permite descubrir eso. Son como capas de una cebolla que vamos quitando. Yo no soy este pensamiento, yo no soy esta emoción, no soy este pensamiento rumiatorio que tengo todo el día hoy, por ejemplo. No soy esto que creo que sé, que tengo esta certeza, porque estas certezas también cambian. Entonces, cuando voy quitando capas, me voy dando cuenta de que no soy para conocer realmente quién soy yo. Y ahí esto es importantísimo porque al observar esto, al darte cuenta de esto, al desidentificarte, esto es muy complejo, lo sé, al desidentificarte de tu ego y de todo lo que sucede dentro de ti, emociones, pensamientos, juicios, todo eso, es como darte cuenta de qué es lo que hay, con qué cartas juegas o en qué terreno juegas, ¿no? Me doy cuenta de que yo cuando me pasa esto reacciono de esta manera y me permite tomar un poquito de distancia y cambiarlo, si es necesario. Porque no podemos cambiar, claro, lo que no conocemos. Imagínate que tienes una empresa de reformas y te dicen que tienes que reformar una casa, pero tú no has visto la casa, no sabes en qué condiciones están y lo que hay que hacer. Bueno, pues esto sería algo parecido, darnos cuenta de cómo estamos, cómo estoy yo. Esta reacción que yo tengo es porque me identifico con esto y entonces me ofendo porque me han dicho no sé qué. ¿Tiene sentido? Para mí es coherente con lo que yo realmente en esencia quiero o pretendo para mi vida. Esto realmente es tan así, ¿no? Entonces vamos tomando distancia y vamos viendo que nos sirve, que no, y podemos ir soltando. Entonces la meditación, como verás, no consiste para nada en el típico topicazo de dejar la mente en blanco, sino que es más bien sentarnos a observarnos, sin identificarnos, con curiosidad,
con cariño, porque van a surgir muchas cosas con compasión, sin querer controlar nada de lo que surge, simplemente dejando que los pensamientos vayan y vengan, las emociones vayan y vengan, que nos vayan viniendo a la cabeza por lo que nos tenga que venir, si es que nos viene algo. Esto es como sentarse en la orilla del mar y que vengan olas. Y nadie intenta cogerlas o pararlas, es imposible. Bueno, pues en la mente pasa lo mismo, pasan todas estas cosas, pensamientos, emociones, mientras estamos ahí sentados, y simplemente tenemos que dejar que pasen, observarlos, darnos cuenta de qué está sucediendo y darnos cuenta que, por ejemplo, nuestros pensamientos no siempre son verdad, de que las emociones, pues bueno, vienen como esa ola y a veces explotan, otras veces no, otras veces son olitas más suaves y luego se vuelven a ir y eso cambia. Pero nos damos cuenta de que detrás de todo eso, si nos ponemos nos identificamos realmente con ese observador que somos, pues eso es mucho más estable. Y ahí hay otras cosas mucho más ricas. Hay compasión, hay amor, hay luz, hay plenitud, hay paz. En los Yoga Sutras, los Yoga Sutras, si no lo sabes, es un texto clásico del yoga, los Yoga Sutras de Patanjali, en los que está establecido el sistema del yoga. Es uno de los textos, no es el texto, es uno de ellos. Bueno, pues los primeros sutras son muy bonitos porque nos explican qué es el estado de yoga, que es el estado de unión, que es el fin de los movimientos de nuestra mente. Y el tercero nos dice que cuando pasa eso, que cuando la mente deja de fluctuar, de ir de un sitio a otro, de ir pasado, futuro, de identificarse con una cosa, con la otra, y se va unificando y va identificándose realmente con la verdadera esencia que somos, con ese observador. Dice Yoga Sutra 3, entonces el observador habita en su verdadera naturaleza. Y ese es nuestro ser esencial. A mí este sutra me encanta. Es como cuando la mente se aquieta, cuando ese mar que no para de mover olas se para y se queda en calma, ahí el ser, nuestra verdadera esencia, se revela. Y ahí son esos momentos de meditación que a veces pues cuesta más, a veces cuesta menos, pues en los que sentimos una paz maravillosa y entonces empezamos a relativizar, ¿no? Y a pensar, bueno, pues esto no es tan así, ¿no? Como me ha pasado, ¿no? Cuando empiezas sobre todo cuando vuelves de la meditación, y es algo que nos dicen mucho los alumnos cuando llevan un tiempo. Pues es que ya no reacciono como antes, ya no exploto tanto o no sé, me relaciono de otra manera con ciertas cosas o con ciertas personas. Porque al observarnos en juicio, lo que vamos haciendo es dejar de identificarnos con ese ego, con ese personaje. Con la historia personal, con es que me pasó esto y entonces por eso yo soy así, por ejemplo. O yo no, con esto no puedo, porque es que tal, porque cual. Va surgiendo como un espacio nuevo, ¿no? Desde el observador, la presencia, el estar en el aquí y en el ahora famoso, que decimos los profesores de yoga tantas veces, como muy pesado, siempre lo digo, pero es que es tan importante. Porque eso nos lleva a liberarnos, o sea, esa es la verdadera libertad interior, darte cuenta de que no soy nada de eso y que lo puedo soltar, no tengo por qué agarrarme a ello. Y esto no es fácil, es verdad que no es decir pensarlo y ya está, esto es un trabajo continuo, pero es el trabajo, es la clave. Y no es fácil porque la meditación, por mucho que meditemos, los pensamientos van a estar ahí, porque tenemos una mente humana mientras seamos humanos. Vamos a tener emociones, vamos a tener pues, todo, los problemas, las circunstancias de la vida, van a ser las mismas, eso no cambia. Pero lo que va a transformarse es nuestra manera de relacionarnos con ellos. Dejamos de ser el personaje que reacciona y nos convertimos en el observador que tiene una capacidad de decisión diferente. No hay tanta lucha, sino que pues podemos ir fluyendo de otra manera y esto lo da la práctica. La práctica dichosa, que nadie quiere estar ahí sentándose todos los días a meditar, si es que tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas cosas interesantes como para estar aquí sentada y encima me pongo más nerviosa, ¿no? Esto es parte del proceso. Precisamente, a mí también me pasa muchas veces, precisamente pues te sientas y empiezan a venirte cosas a la cabeza y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y fíjate ayer y no sé qué y la niña y
pero es que es parte del proceso y hay otros momentos en los que te sientas y es maravilloso desde casi el minuto 1, no, el 5 a lo mejor, porque bueno, siempre hay un proceso. Pero eso sí. Y esto nos lleva a crecer como personas, porque pensamos muchas veces que crecer es añadir cosas, pues conocer más, esa es la parte intelectual que decíamos antes, ¿no? No es ignorancia intelectual la que tenemos, porque tenemos más conocimiento según crecemos como seres humanos, a lo largo de la vida, quiero decir, en cuestión cronológica más bien, no sé si se entiende, pero cuando crecemos, nuestro crecimiento interior personal no va de añadir más conocimientos o más logros o más éxitos o más, no, va al contrario, vamos soltando esas capas de cebolla que decía antes, vamos soltando, vamos quitándonos creencias, exigencias, vamos quitándole capas a ese personaje, culpas, expectativas, juicios, y cuando quitamos todas esas capas nos quedamos con lo esencial. Y eso es valiosísimo, eso es el fin del camino. No el fin porque se acaba, sino la finalidad, ¿no? de todo esto, encontrarnos con nosotros mismos. Darnos cuenta, esto es volver, crecer, no es añadir cosas, hemos dicho es quitar capas, es volver a nosotros. Es como que nos hemos ido, nos hemos despistado del camino y volvemos. Es como recordar, porque se nos olvidó en algún momento, que nosotros no éramos ese personaje, sino que somos el que observa o la que observa a ese personaje. Y la meditación nos da la oportunidad de darnos cuenta de esto, de tener ese espacio. Nos enseña a volver una y otra vez a nosotros mismos, nos enseña a volver a nuestro centro, a nuestra esencia, a esa paz que ya está dentro de nosotros, a esa dicha que ya está dentro de nosotros, porque todo está dentro, no hay nada fuera, lo hemos hablado en otros episodios, no hay nada fuera que tengamos que buscar, no nos va a llenar nada de lo que podamos conseguir fuera. Así que, bueno, la invitación es a sentarnos, a meditar, a tener paciencia con nosotros mismos, como la que tendríamos con un niño pequeño, esa paciencia de, venga, pues vamos a sentarnos y a ver qué pasa hoy. Y no tenemos expectativa de nada, pero la recompensa es muy grande y merece realmente la pena, porque vamos a habitar el mundo de otra manera, vamos a relacionarnos de otra manera, vamos a tener relaciones mucho más plenas con otras personas, pero también con el trabajo, también, bueno, pues con cualquier cosa que nos relacionamos como seres humanos, desde otra calma, desde otra paz. Y si todo esto te inspira y te interesa, en Yogate tenemos el curso Mente en Calma, Mente Feliz, en el que te voy guiando pasito a paso, desde los primeros pasos en la meditación hasta prácticas avanzadas. Te enseño diferentes técnicas para que encuentres la que mejor te va, la que más conecta contigo, y para que descubras este maravilloso camino de vuelta hacia ti misma. Porque, bueno, así como final y cierre, la meditación, pues sí es transformadora, pero no quiere convertirte en alguien nuevo. No volvemos al personaje, ¿no? a darle una vuelta a ese personaje. Te invita a recordar quién eres tú, quién eras tú. Como que venía de casa, ¿no? Cuando llegaste a esta existencia humana. Y te ayuda a recordar quién eras tú antes de que todo lo demás, antes de que el mundo, antes de que las demás personas te dijeran quién tenías que ser. Entonces es volver otra vez y eso es súper bonito y súper enriquecedor. Así que si estás listo para comenzar el viaje, aquí estamos para acompañarte. Te agradezco mucho, como siempre, que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube o en el canal del Telegram. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en enyogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.